Buenas tardes, queridos amigos. Buenas noches para los que nos ven en el otro lado del mundo. Esperemos que Instagram avise a nuestros seguidores. Buenas noches, Luz. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Rompe esquema, ya te envío la invitación. Hola, Natividad. Ay, qué bueno, buenas tardes, buenas noches para ti. Bienvenida. ¿Me escuchas? Hola Hola, María, ¿me escucha? ¿me escuchas? Ahora sí. Ok, perfecto. Bienvenida, bienvenido a todos los que se están conectando a esta transmisión en vivo que abordará el tema de la psiconeuroinmunología en la vida cotidiana. Nuestra invitada, como ven, la ven en pantalla, es Alejandra Guillén. Alejandra Guillén es venezolana, maravina, y vive actualmente en Barcelona, España. Ella es graduada en Ingeniería Industrial y tiene una maestría en Ciencias Gerenciales. Además de ello, por situaciones que yo le voy a pedir a ella que nos explique, ella hizo una especialización en psiconeuroinmunología en la Universidad del Zulia. Pero además, ella ha sido una excelente deportista, ha practicado varias disciplinas eh, como el yoga, el aikido y otras más, y además la natación, formando parte de la selección del Zulia en esa área de la natación. Y además perteneció al Club de Leones de Jóvenes de Maracaibo y también eh, a los Scouts. Cuando se formó en la Universidad del Zulia un núcleo de la Asociación de Scouts, cuando la Universidad del Zulia cumplió sus 90 años. En fin, es una mujer de múltiples facetas, como se podrán dar cuenta, y yo quisiera, además de darte la bienvenida y las gracias por haber aceptado mi invitación, buenas tardes, Liliana Mercedes, y a todos los que se unen a este en vivo. ¿Por qué tú decidiste hacer una especialidad en psiconeuroinmunología y además has creado tu propio método que se llama Rompe el Esquema? Primero quiero saber por qué te hiciste especialista en PNI y después cómo, de qué abordas en tu método, cómo lo desarrollas. Sí, bueno, Cualquier persona que quiera dejar sus preguntas, por favor, lo puede dejar para hacer los comentarios y responderle adecuadamente. Te escucho. hola, primero que todo por este lado del mundo, te doy las buenas noches, sé que por allá apenas estábamos de tarde, espero que me escuches bien. Y bueno, lo primero que todo, bueno, mi nombre es Alejandra Guillén, yo soy @rompelesquema con K. Y bueno, me motivó a estudiar psiconeuroinmunología porque antes de ser esa especialidad, yo fui paciente de psiconeuroinmunología, Ajá. lo cual, o sea, fui paciente por casi 3 años de terapia cada semana. Yo tenía, yo iba a consulta y en ese momento la persona que me hacía mis terapias se llama Gloria de Guijarro Uh-huh. en Maracaibo. Esto todo en Maracaibo. ¿Por qué? Bueno, porque realmente yo a muy corta edad, sufrí de dolores crónicos en todo mi cuerpo. Yo se lo achacaba a un accidente que había tenido y resulta que fue empeorando a través de los años y llegó un momento que me imposibilitó manejar, cargar a mis hijas, hacer muchas actividades en cual, o sea, me tenían que llevar, traer en todas partes. Entonces, viendo mis resultados a través de esa ciencia, la psiconeuroinmunología,
pues percaté mi mejora, y no solamente eso, sino que yo también tenía un diagnóstico de una diabetes tipo 2 y un hipotiroidismo también. Ujú. Entonces, eso fue lo que a mí me despertó la curiosidad y la inquietud de cómo esas creencias, esas falsas creencias que yo tenía al desconocer Ujú. mis decisiones y no saber qué era lo que realmente poder, cómo gestionar mi propio cuerpo. Cuando se Okay. presenta la enfermedad, pues es porque hay cosas que tú estás callando y estás Ujú. viviendo en soledad. Entonces, por eso me motivé a estudiar psiconeuroinmunología, y hace muchos años he aplicado este método y otros métodos que he aprendido a medida que, bueno, que he estado en consulta. Okay. Y dime tú, ¿qué, qué es rompe el esquema como Bueno, método que tú utilizas para tratar a personas que pudiesen tener deficiencias inmunológicas y que quisieran fortalecer su cuerpo, su mente y su espíritu? Porque yo creo que eso va de todo un sí, poco. definitivamente el psiconeuroinmunólogo es una persona que es multidisciplinar, o sea, toca varios temas, Ujú. ¿vale? Realmente nosotros estudiamos cuál es ese impacto emocional que vive la persona en silencio y cómo se ve reflejada como una huella en tu cerebro. O sea, el Ujú. cerebro, de hecho, dentro del estudio que hizo el doctor Hammer, que es el padre de la psiconeuroinmunología, Ujú. él dio cuenta porque él era un doctor, trabajaba en el área de oncología, era alemán porque se murió un poco, y se dio cuenta que tras el accidente de un hijo, él empezó a sufrir de cáncer en los testículos, y su mujer cáncer de mama. Él se percató de esto, tomó conciencia y hizo un histórico de todos sus pacientes, y esto fue descubriendo que cada capa embrionaria va Ujú. ligada a unos órganos en particular, y esto a su vez va ligado a unas emociones. Y entonces él pudo plasmar todo ese conocimiento y toda esa investigación en la parte técnica, ¿no? De que cómo funciona el cuerpo humano y cómo nosotros estamos carentes también de conocimiento de cómo funciona nuestro sistema inmunológico. ¿Por Okay. qué? El sistema endocrino es fundamental que las personas las comprendan como si fuesen las tablas de multiplicar. ¿Y por qué? Porque cada glándula tiene una función importante. Entonces, ¿qué pasa? Desconocemos cuál es su función principal. Por lo menos en la parte de los ovarios, pues lo que nos define como, por ejemplo, mujeres que tenemos un desarrollo mamario, tenemos todas esas hormonas allí que son eh, necesarias y son Ujú. funcionales, y hay veces que las tenemos en, 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 des, en o sea, las tenemos en defecto o en exceso, porque no Ujú. todo que sea bueno no quiere decir que tiene que estar alto, ¿no? También tiene que tener sus propios niveles. Por lo menos en los Ujú. riñones están las glándulas suprarrenales, que son las glándulas que controlan el cortisol y la adrenalina, entre otras, ¿no? Pero las más importantes y las que realmente están afectando al día de hoy a la gran mayoría de la población, que son niveles de estrés muy altos, que son niveles de adrenalina muy altos, y cortisol. Por eso es que las personas al día de hoy les cuesta dormir, y por eso tienen que Ujú. incluir melatonina o magnesio o una serie de cosas. Eso no quiere decir, las consumes, no quiere decir que esté mal tu cuerpo, pero que puedes de manera natural regularlo. ¿Por qué? Porque lo importante es que el cuerpo mismo lo genere. Y esto puede ser posible, ¿cómo? Por ejemplo, en la parte de los riñones hay una técnica muy importante que yo siempre aplico, que es la parte de tocarnos debajo de la clavícula, en esta Ujú. zona, y utilizo una técnica que se llama tapping. Cuando la Okay, persona sí, lo conozco. está con niveles altos de estrés, tú te das unos toquecitos, y hasta que
tu mismo cuerpo va entendiendo, y empieza a relajarse, ¿no? Aplicando la técnica. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a bajar los niveles de cortisol, tu cuerpo se va a relajar y le estás diciendo al cuerpo que todo está bien. Entonces, ya tú tienes el control de ciertas cosas. No es te descontrolas. Y no es tener el control por tener el control, sino porque es la manera de aliviar naturalmente tu cuerpo. Entonces, es muy importante este punto y siempre lo hago en hincapié porque Ujú, esto nos va a aportar a nosotros un mejor descanso reparador. ¿Qué pasa? Yo hablo de la psiconeuroinmunología como aplicarlo en la cotidianidad. ¿Por qué? Porque con pequeños cambios, que es cambiar hábitos, cambio de hábitos, es simplemente al principio es observación de cuáles son esos hábitos y que también observamos qué fue lo que te llevó a que tú mismo lo generas el conflicto biológico, que es la enfermedad. ¿Por qué? Porque es una manera de protegerse el cuerpo. Se activa como un estado de supervivencia. Entonces se ujú. instala la enfermedad como tal. Entonces ¿Cuáles es son algunas de las técnicas que estás utilizando o que utilizas con frecuencia? Dependiendo, mejor dicho, antes que me respondas eso, los que te consultan, en su mayoría, ¿cuáles son los síntomas que refieren? bueno, yo al principio me dedicaba mucho, era la parte del diagnóstico clínico, ¿ok? Ok. Al día de hoy he cambiado como que mi objetivo, ¿no? Ahora trabajo Ujú, es con personas que o sea, que han superado ciertas situaciones, pero que quieran empoderarse, ¿no? Ahora, el día de hoy, quiero como, utilizo herramientas para empoderar a mujeres y salgan de estados emocionales de no puedo, no tengo dinero, no tengo tiempo, porque son mujeres que tienen hijos, porque tienen trabajo, que quieren generar más ingresos para independizarse inclusive. Ahora lo estoy centrando de esta manera y rompe el esquema. Está manejando esto desde hace como 4 años para acá, ¿ok? ujú, No dejo de consultar personas que por lo menos sufren insomnio, que sufren de tiroides. Antes ujú. iba a casos clínicos un poco más complicados. Por ejemplo, yo atendía a una paciente que, por ejemplo, ya clínicamente no le decían más nada, o sea, pero resulta que ella no se le retraían los ojos, o sea, todo el tiempo andaban con los ojos cerrados. Ella no podía levantar el párpado. Simplemente, en esa época yo utilizaba un equipo, un biofeedback, yo la conectaba y le aplicaba las técnicas de psiconeuroinmunología también. ¿Qué pasa? Nosotros también nos enseñan que uno va contando para atrás, por decirlo así, no sé si lo he dicho bien, o sea, pero va contando hacia Sí, atrás. sí, hacia atrás. Eh, de, 987654321. ¿Cómo? ¿Así? 987654321. Sí, por ejemplo, cuando le dan el diagnóstico como tal, antes tiene una sintomatología, Ujú, ¿vale? Pero en el momento que a ujú, ti te dan el diagnóstico, tenemos que contar ujú. atrás, ¿ok? ¿Qué evento fue que detonó esa situación? Y uno lo puede ir midiendo con el cuerpo. El cuerpo puede ser un balance y uno va preguntando. El conflicto está situado de la cintura para abajo, de la cintura para arriba. Entonces, por ejemplo, en aquella época, antes de venirme a España, veía esos casos muy complicados y resulta que a la final la mujer era una persona que era jubilada y ella dejó de ver a sus alumnos. Ujú, Entonces el cuerpo, fue tantos años que ella trabajó y se dedicó a la educación inicial, que ujú. al momento, o sea, ella no hizo un corte de ciclo, ella no le dijo al cuerpo que no se preparó para la jubilación. O Al sea, cuerpo como que perdió el sentido de vida, algo así. sí. Y hay personas, por ejemplo, que se jubilan y le salen un cáncer de mama, porque es que añoran a sus alumnos porque es como si fuesen sus hijos. Ok. O dejan a los pacientes. Me tuve que cambiar de ciudad, por ejemplo, al día de hoy, Ujú, tantos venezolanos
que se han tenido que mudar a otros países, han tenido que dejar sus pacientes, sus compañeros de trabajo, su trabajo estable. Cáncer de mama puede ocurrir si estas cosas están tocadas. ¿Qué pasa? La persona lo vive en silencio. Entonces, al momento también, o sea, hay otras herramientas, por ejemplo, escribir un diario es importante, por eso es en la cotidianidad puedes adquirir hábitos que te pueden transformar la vida por completo, de pasar a un insomnio a tener un sueño reparador, a que ya puedes dormir ya una hora más, ¿ves? O tener un porcentaje menos de algún vicio, puede ser un vicio alimenticio, un vicio con alcohol. He tratado a hombres también que, 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 que bueno, que en su condición de hombre también se guardan tantas cosas y por eso a veces se entregan a ciertos vicios que a veces ellos ni siquiera se lo explican. Ellos saben que eso va en contra de su salud, pero es algo que no lo pueden evitar. Hay que trabajar esas memorias celulares que están atrapadas, que el cuerpo todavía no entiende y que nosotros, por esa inteligencia tan increíble que tenemos, que por eso está en el desarrollo de las capas embrionarias, pues entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona está estresada, no duerme bien, está con la adrenalina a millón, tiene los triglicéridos altos, tiene problemas de hipertensión, solamente está activo esta parte del cerebro. Entonces, cuando se activa esta parte del cerebro, que estás en modo alerta constantemente, esta zona no se activa y esta zona prefrontal mucho menos. Entonces, ahí es cuando las personas pierden el sentido a la vida, pierden la creatividad, pierden el sentido de levantarse, incluso a ducharse, a arreglarse. Entonces, todas esas cosas son herramientas que podemos incorporar, que ya yo quiero sacarlas de la consulta como tal, de que ya no sentir esa como, como esa necesidad, ¿no? De solamente que sea un consultorio, sino que lo podemos ya plasmar. Por ejemplo, es muy complejo el proceso de cómo funciona la biología de las cosas. Sin embargo, poderlo traducir a un lenguaje que podamos entenderlos todos, pues, y que podamos incorporarlo y ser esa mejor sociedad a la cual yo apuesto y que tenemos agentes de cambio, gente como tú, como yo, como todas las personas que nos están escuchando, que somos nosotros los que tenemos que empezar. Ya no va a venir nadie a decírnoslo. Y era algo que me pasaba a mí cuando yo tenía apenas 32, 34 años. Yo me sentía totalmente sola, me había divorciado, había pasado por un divorcio, pero siempre me sentí divorciada y tenía esa etiqueta. Entonces empecé a quitarme cientos y cientos y cientos de etiquetas que no me servían para nada. Y al día de hoy siento que con este mensaje y con este conocimiento, a mí me ha aportado mucho y le han aportado a muchas, muchas personas a las cuales han pasado por mis manos. Entonces, más o menos, no sé qué otra cosa me quieres preguntar. Ok, como scout, como inclusive León, formaste parte del Club de León. De Leo, ajá, de Leones. De Luz, ¿okay? El núcleo Luz. Allí trabajan mucho liderazgo, ¿okay? Sí. Y el de que nosotros adquiramos una conciencia ciudadana. Leía y hoy lo coloqué en un box, hice una historia parafraseando a Michel Foucault, un filósofo francés que decía: no pretenda ser gobernado si no te gobiernas a ti mismo, más o menos. Eso es lo que digo. Sí. Entonces, si nosotros no somos capaces de gobernar nuestras propias emociones, de gobernar nuestras sensaciones, nuestra soledad, es decir, todo desde un justo medio, porque la soledad per se no es mala, solo si se abusa de ella, ¿ok? Igual que sentir emociones tampoco es malo, pero no podemos vivir en una constante emocionalidad.
sea, todo tiene un justo equilibrio. Ese, Entonces, el liderazgo siento que tiene que ver con eso también, ¿no? Aunque nos hablan de cómo gobernar, de cómo influir en los demás, ahora yo siento que lo primero es influir en nosotros mismos. Entonces, también en tu proceso terapéutico, das algunas herramientas a las personas que tomen conciencia de lo que significa ese liderazgo personal que tienen y que debe salir, ¿no? sí, Hoy se llama empoderamiento o encuentra la mejor versión de ti mismo o evita vivir desde una toxicidad. O sea, muchas formas de decirlo, pero por allí va la pregunta. sí, efectivamente, María, Puedes siento que decirme ahora, Mari sin problema, no tengo problema. ¿cómo? Que me puedes decir Mari si quieres. Vale. Mira, fíjate que sí, y esto ahora lo puedo hablar con total libertad, me siento Ujú, eh, completa, o sea, sentí que mi completitud estaba dentro de mí misma. Al día de hoy te ujú, puedo decir que sí, 4 años para acá. Sin embargo, en esa época que yo estaba padeciendo todas estas cosas, era mi conflicto, ese era mi conflicto emocional, porque yo tenía una lideresa dentro de mí que quería hacer un montón de cosas, pero sin embargo yo sentí, ponía mi propia etiqueta de prejuicios, de que era divorciada, que era madre soltera, de que tenía que cubrir todo, o sea, la supermujer. Entonces, ¿qué pasa? Allí, en ese momento, sí que no tenía como, estaba totalmente desequilibrada. Y por eso entraron esos conflictos biológicos y me enfermé. Ahora, al día de hoy, entiendo, años después, ya tengo 48 años, incluso ahora, hoy, el día de hoy me veo más joven que cuando tenía 30 y algo. O sea, imagínate, hasta eso se Bueno, rejuvenece. O sea, eso suele suceder, ¿oíste? ¿ah? Eso suele suceder. Sí, chica, que es increíble. Al Pues, día de o sea, hoy, suele suceder para quien se ocupa de sí mismo. efectivamente, todo esto es para que tú despiertes. Y ese es el Ujú, mensaje. El mensaje. Estamos en momentos preciosos, increíbles, de tomar acción y ahí es donde entra mi personaje o mi personalidad o mi identidad de líder, eh, dirigiendo a grupos muy grandes de jóvenes, la cual, o sea, proponía ideas, éramos unas personas que siempre teníamos el servicio a la comunidad, ujú, pertenecíamos al club, llegamos a ser uno de los clubes número uno en todo el distrito E1. Hoy en día está un poco, o sea, está fraccionado porque antes pertenecía a nuestro distrito Aruba, Bonaire y Curazao y por toda esta ujú, situación del país, ellos han tenido que apegarse a la área de Florida, la área de ujú, la Florida. ujú, Eh, trabajamos con la parroquia Lomitas del Zulia, allá en Venezuela, donde teníamos un dispensario de medicamentos de primera necesidad. Teníamos para la comunidad también un banco de libros, teníamos al servicio el préstamo de silla de rueda, de Primero a la Vista, que eso era uno de los programas oficiales, ¿no? Y manutención, cuidado, ropa, actividades para los geriátricos y centros de orfanatos también. ujú, Yo pertenecía al club del Leo Cacique Mara ujú, y bueno, ujú, fue una época increíble, fueron 4 años maravillosos en la cual soy lo que soy también al día de hoy. El Club Leo significa liderazgo, L de liderazgo, E de experiencia y O de oportunidad. Entonces, liderazgo y experiencia, oportunidad, nosotros a los jóvenes, y yo también fui instruida ujú, por varias personas, de personas que, bueno, que iban y nos hablaban de Miguel Ángel Cornejo, de, ujú. de mapas de visión de futuro, eh, cosas que, por ejemplo, adquirir idiomas nuevos, nos inculcaban ese tipo de cosas. Y Ujú. siempre era al servicio de la comunidad, no solamente que crezcas tú, sino que también los tuyos a tu alrededor, pues, crecieran. Entonces, siento Yo que creo, esto es un buen mensaje que podemos dar a las ujú, mujeres, que, que lo puedo dar de primera mano, que soy inmigrante, tengo 8 años aquí en España, eh,
Gracias a Dios tengo mi trabajo estable. Otra cosa que les quería decir, que es muy importante, es un mensaje muy importante, porque yo veo que últimamente se dice que todo el mundo tiene que emprender, el mundo tiene que empoderarse, que todo el mundo tiene que hacer su negocio. Yo les digo algo, si ustedes están tranquilos, se sienten bien y pueden complementar con sus cosas que sí les gusten y que ya después dar el salto, pero no dejes de ser tú dándolo todo en ese trabajo donde tú estás, porque gracias a eso tú vas a empezar a hacer el cambio o empezar a crecer también en tu empresa, que hay como mucho hiperestimulación con eso. No sé qué te parece a ti, María. Estamos invadidos por todos lados Está bonito. de elementos que te incitan a no quedarte tranquila, a no estar serena, sino más bien a estar constantemente en actividad, porque eso también tiene su justo medio, ¿no? Eh, Entonces, todo emprendimiento, lo ideal es que quienes hemos migrado podamos desarrollar algún emprendimiento, siendo que a veces hay algunos obstáculos de tipo legales que te impiden sí, ejercer tu profesión, pero siempre hay una vía para seguir dando, para seguir explorando nuevas experiencias. Lo único que, bueno, cada quien que haga lo que debe hacer. Yo le comentaba ayer a mi hija que ujú, mi mamá, que era una gran cocinera, no nos enseñó a cocinar porque nunca le gustó que tuviésemos en la cocina cuando ella estaba cocinando. Y que si tal vez ella se hubiese ocupado de enseñarnos a cocinar, nosotros pudiéramos tener como una fuente de ingreso en la cocina, como la tienen muchísimos venezolanos en el extranjero. efectivamente. ¿Ok? Es Pero bueno, nos dieron otro otros talento. elementos otras fortalezas que nos sirven y nos han servido para poder navegar el proceso migratorio, que es bastante, vamos a decir, difícil es, más no imposible, y que por mi parte yo no lo cambio por nada. O sea, la experiencia ganada en la migración ha sido muy fructífera para mí, muy Efectivamente. enriquecedora. Ahora bien, Propuesta, normalmente, mi ajá, propuesta es, ajá, al día de hoy, con toda esta experiencia, te puedo decir que puedes uh-huh, cambiar el discurso, o sea, podemos cambiar el discurso, la narrativa de una uh-huh, historia de superación uh-huh. a convertirse en una historia basada en el liderazgo. Ya hay otras personas que lo han recorrido, muchas cosas. Asesórate, búscate esos grupos para que tú puedas, o sea, es como yo le digo mucho a muchas personas, si tú eres el que tiene más dinero en el grupo donde estás y es el que sabes más, estás en el lugar equivocado. Es lo que yo le digo a las personas con que yo me asesoro, o sea, con las que yo asesoro. O sea, si tú estás en el lugar donde tú sabes más, tienes más recursos económicos, tienes más impulso, tienes tal, estás en el lugar equivocado. Tienes que buscar el grupo donde tú tengas el menor y que hayan otras personas que lo hayan recorrido antes que tú. Allí ese sí es tu lugar para aprender y empoderarte y tomar acción. Bueno, lo que pasaría es que allí esa persona se ocupará de dar lo que sabe a los que no saben también. Sí, pero si tú estás en ese lugar es porque tú estás pagando para estar con ellos. Ah, ok. Eso también. Y hay que tomarlo en cuenta. O sea, si ellos no te lo van a dar a ti, sino vas a pagar por ello. Y es bastante interesante y es una consigna que este año ha sido muy fuerte de que tienes que moverte a estar en esos lugares. Y al momento de moverte, todo empieza a moverse. ¿Por qué? Porque, bueno, en Rompe el Esquema se pasa y se visualiza cuáles son tus falsas creencias y tus patrones, e incluso como lo que tú estás comentando, que cae perfecto, por eso te interrumpí, discúlpame. ¿Por qué? Porque, como dices tú, no te habrán empoderado en la manera de cocinar, pero que sí tienes otros talentos, pero muchas veces se quedan pegados las personas en esto y no lo sueltan. Y se quedan lamentando, rumiando allí, lamentación. Y mira, cómo
tú le dijiste automáticamente, mira, pero nosotros tenemos estas fortalezas. Claro. ¿Has tenido en tu experiencia personas que hayan ido sin que acudan porque tienen algún problema, sino porque hay una cierta curiosidad en saber lo que es eso, cuando han contactado contigo, cuando saben que tú haces estas cosas, etcétera? Bueno, no realmente, o sea, siempre vienen las personas, siempre tienen algo en su cuerpo que quieren sanar, Ya. porque realmente es un llamado del cuerpo, es un llamado del cuerpo porque em, si el cuerpo siempre es muy recursivo, siempre va a Ujú, buscar la manera de estar cómodo. Si no, cuando ya el momento, cuando es que ya el cuerpo ya te dice párate, o sea, o se te daña un pie o te tumba, o sea, ujú, pero ya porque el cuerpo ya no aguanta más. Te ya. recuperas y vuelves y caes, pero ya realmente al día de hoy te puedo decir que es un llamado del cuerpo como tal para buscar ese alivio. O sea, ya sabe que no lo va a encontrar en las pastillas, ya sabe que no lo va a encontrar en la discoteca ni en el alcohol, ya el cuerpo lo sabe. Creo que al día de Fíjate hoy una cosa, es más consciente de esto. Alejandra, hoy en día hay un bombardeo, más en X que en otras redes, donde vemos que hay muchas indicaciones sobre alimentación sana, sobre lo que no se debe comer, que si los azúcares son muy malos, pero resulta que hay otros que dicen que no. Hoy escuchaba a una persona que decía, el colesterol, el colesterol te protege su sistema inmunológico. El colesterol. Así lo escuchaba. Bueno, Y es de una persona que inclusive murió y que dijo que tenía inclusive la cura del cáncer y su hija es la que ha seguido publicando vamos a decir, las recomendaciones que él da, mm, ¿no? Y hay inclusive una guerra contra los parásitos. Todos los parásitos son la causa de tus enfermedades. bueno, eso sí, o sea, sí te puedo decir que hay alimentos que son cinco: azúcar, arroz, harinas, Ujú, sal. Te puedo decir que esto ujú, es mirarlo. ¿Por qué? Las harinas, sobre todo las que son ultra procesadas. ujú. Las grasas sí son muy buenas. De hecho, la mayoría de las mujeres, ahora yo no sé, quieren estar todas desgrasadas, pero si no tienes grasa, no hay comunicación hormonal. Somos unas mujeres, las mujeres en los cuadros, ¿cómo eran? Hola, Jacquelina. Gorda, gorda, Eran gorda. llenitas, Pequeñita, rellenita. cauchuita, como no, sí, es verdad que hay que tener ejercicio, hay que hacer ejercicio porque el músculo nos protege, el músculo protege el hueso para cuando estamos mayores. Por eso sí que es verdad que hay que aprender a alimentarse. Y sí que es verdad que los parásitos, es verdad, no es mentira. Pero claro, no podemos llegar a esa obsesividad. O sea, porque si no, sí, sí, Jacqueline, me enteré que ella fue tu profe Ah, también. sí, hola Jackie Barona. Ah, hola Bueno, Jackie, ¿cómo mejor estás? alumna es ¿Cómo te va, Jacqueline mi amor? Barona. Gracias. Que no se me Sí, pongan yo, las demás celosas, pero Jacqueline es una excelente alumna, sí, fue muy buena alumna, sí, ¿sabes? Fue muy buena alumna. potente, poderosa. Entonces, ¿qué pasa? Te puedo contar, eh, ¿qué te puedo decir? O sea, me puedo poner de ejemplo yo misma. O Ujú, sea, yo he sido la mujer que hasta hace poco tiempo tomaba Coca-Cola día, noche, mañana, yo no tomaba ni agua, ni agua. ujú. Celulitis tengo. O sea, como pan, eso sí, como mucho pan, por eso es que a mí me encanta el proyecto de Jacquelina, porque ese proyecto es de pan y es un pan de primera categoría y apoyo el pan. Sí que necesitamos nuestros carbohidratos, pero hay que saberlos utilizarlos. Ya. Vale.
Yo te digo, Entonces, yo consumo azúcar y mucha, y mis valores de glicemia siempre están normales. sí, Yo sí, yo tuve, también, yo, 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 yo como muchos dulces también. yo viví un cáncer de colon hace 30 años. Y lo único que me puso el doctor cuando comencé mi quimioterapia fue un antiácaros Ah, imagínate. para que no se me disminuyeran ni mis leucocitos, ni mi plaqueta, ni mi hemoglobina. Y durante los 6 meses que tuve con el tratamiento, que me tenían que hacer una prueba mensual, Ujú. jamás se me bajaron mis valores. Eso sí, yo comencé a hacer algunos cambios de vida. Claro, tuviste Porque no, que haber hecho. no tanto en la alimentación, pero sí en cómo asumir la vida Efectivamente, y en cómo encontrarme conmigo misma. Y efectivamente, inclusive hasta hoy, muchos de ellos todavía los tengo como un ritual diario. efectivamente. Tuviste que haber sido hecho cambios. Cambios de mentalidad primeramente. Cambios de mentalidad. ¿Qué pasa? El cuerpo es el elemento que se materializa aquí en esta dimensión. Para poder estar nosotros aquí, o Ujú, sea, físicamente, entre comillas, por decirlo así, o por lo menos que sea un poco más denso, porque si ujú, no fueran, somos fantasmas, ujú, ¿ves? ujú. Entonces, eso es lo que nos hace manifestarnos aquí, en esta dimensión. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que observar nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo espiritual, ¿vale? Ujú, ujú. Y nuestro cuerpo emocional. Así es, Y así hay es. que hacer una contabilidad de cada uno de ellos. O sea, a favor y en contra. Y Una contabilidad. trabajar con, Con y esto me trabajar quedo, con con, esto con los afuera. déficits. Vamos a reducir costos aquí, vamos a aumentar las partidas allá. Hay que hacer una contabilidad. Asesorada es mucho más potente, mucha más transformadora, es mucho más enfocada. Y por eso, bueno, te presento el método, Ujú. el esquema. Ok. ¿Nos lo puedes explicar brevemente? Aquí tengo un comentario de Saredil Machado, Sare Letra, que dice bendiciones mil para mi queridísima Mari, extensiva la invitada, interesante tema. Lo estudié desde este país, o sea, ya está en México en este momento. Sí. Excelente. Ajá. Es una maravillosa esa herramienta, la psiconeuroinmunología. Entonces, rompe el esquema, que por cierto, este diseño me lo hizo mi amada Jacquelina. Esto, Jackie te Barona. digo el boceto, yo te digo cómo era el boceto, esa mujer hizo esta obra de arte. Bueno, Jacqueline, próxima invitada, próximos en vivo. Y así nos dice qué pasa con su pan. Eh, Resulta que yo le pongo en la parte del frente, dice, sube de nivel en tu zona de confort, método rompe el esquema, descubre y transforma tus creencias limitantes. Estás Ujú. a una estación de lograrlo. A ver, primero, ¿qué pasa? Basas por el método rompe el esquema. ¿Qué es? Que bueno, aquí donde vamos a concentrarnos, a observar cuál ha sido el patrón recurrente al cual tú ya estás cansada de vivirlo. O sea, Entonces vamos, pero patrones recurrentes relacionados con pensamientos, sentimientos, emociones ahí o después vamos, experiencias de para vida. que vemos el patrón. Hay personas al día de hoy que saben, dice, uff, cada tanto me pasa esto ya lo vengo viviendo. Me cambié de trabajo porque estaba cansada de mi jefe y me tocó un jefe peor, por ejemplo. Puede ser un patrón, por decirte algo. Ujú. Me voy de viaje, cada vez que me voy de viaje se pierden las llaves del carro o me ocurre una cosa. Entonces, esos patrones Es podemos irlo. repetir la experiencia cada vez que hace lo mismo, hace algo referido a, por ejemplo, al viaje, al Yo tenía trabajo, una a tus tía que cada relaciones vez de que salía de amistad, vacaciones se inclusive. rompió una pierna. Yo tenía una tía que cada vez iba de vacaciones, salía de vacaciones y se rompía la pierna y pasaba las vacaciones
con la pierna enyesada, no se permitía disfrutar. Es correcto. Está dicho ahí. Entonces, cuando tú ves eso, indagas y vas para adentro, hacia adentro, haces una introspección. Ujú, Y empieza, yo tengo un método que se escribe, yo empiezo que la persona hable en la primera ujú, entrevista. ujú, Yo tomo apuntes, ujú. porque agarro entre líneas y después nos vamos a la mesa de trabajo y lo primero que hacemos es escribir una carta a sí mismo con lo que siente la persona. Y hacemos el trabajo y la persona drena y ahí empieza a salirle desde el inconsciente, ah, mira esto, lo viví en esto me pasó tal, ay, que me acordé de esto, que no sé por qué me hace sentido lo que me estás diciendo. Y empezamos, limpiamos y borramos y liberamos todas esas memorias atrapadas, ideas erróneas, ¿de dónde? Memorias musculares, memorias celulares, memorias que están atrapadas en el hígado, cosas que viviste tú, que vivió tu madre, porque cuando tu abuela estaba embarazada de tu mamá, los óvulos que tenía tu mamá en el ovario, ya tú estabas allí, ya tú tenías una información preinstalada. Eso Entonces, tiene vinculación con la epigenética, ¿no? tiene vinculación con todo. O sea, al día de hoy está nuestro profesor Bruce Lipton, que es el padre de la epigenética, Ujú. en fin, muchas personas que entendemos que todo tiene que verse desde un macro. Otra cosa, creencias, todas las etiquetas que tú te has puesto. Una creencia limitante puede ser, mira, resulta que en mi familia hemos sido, todas las mujeres han sido pobres o han ayudado a los hombres y todos ellos se hicieron millonarios y yo quedé atrás, porque vamos a limpiar esa creencia y vamos a instalar una nueva de decir, bueno, vamos a ser la primera millonaria de nuestro sistema familiar. Vamos a hacer voy a ser la pionera, yo hago, por ejemplo, mi amiga Jacqueline hace pan, ser la primera maestra panadera de Maracaibo en Barranquilla, que ella ahorita Ella se está en encuentra Colombia, allá. ¿verdad? Ella está en Colombia, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal si vamos y miramos y observamos y despertamos esas memorias? ¿Para qué? Para también dejar de estar en ese círculo repetitivo y reparador de las mujeres de nuestra familia. Bueno, que también se trabaja en las constelaciones familiares, ¿sabes? Efectivamente, yo tengo una especialidad dentro de la Universidad del Zulia, se dieron la parte de fases, se daba también estudio del árbol genealógico, Ya. todas esas cosas. Pero mucho antes de haberle dado forma a todo eso, yo desde pequeño, todas las personas que están aquí, los que van a ver en el futuro, todos tienen un, un GPS como un instinto de pájaro. Entonces, es un instinto humano. Yo desde pequeña siempre era muy curiosa con el árbol genealógico de mi familia y me lo estudié de cabo a rabo, de arrín parrán, fui para la primera familia de mi abuelo materno, descubrimos, yo decía, pero es que aquí falta alguien. Y bueno, efectivamente se había muerto un hermanito y ellos no se acordaban ya. Entendí los excluidos, le di forma y le puse nombre cuando estudié árbol genealógico. ¿Por qué? Porque, bueno, también vengo de una influencia mormona, que ellos son los que tienen el banco de genealogía más grande del mundo. Al día de hoy, cualquiera aquí, métase en el árbol genealógico, busquen sus apellidos, ahí van a conseguir información de sus ancestros. Entonces es algo tan hermoso poder liberar y borrar todas las memorias atrapadas, dolorosas de nuestro sistema familiar y que ya seamos la primera generación liberada y que ya podamos vivir en ese estado de agradecimiento que realmente todos queremos y que es una enseñanza también de Jesús, una enseñanza que fue la que él transmitió por, ¿tiene cuántos años antes de Cristo? Un montón. Mira, Y que al día por de hoy aquí, podamos entenderlo. dice por
aquí, Saredil, no serían parásitos, es la microbiota dice que debe ser preservada con respecto al arroz no integral. Estaría proscrito en estados mórbidos, por ejemplo, en las disfunciones gastroduodenales. Yo te voy a comentar algo. Sí, dime. Ayer yo me comí un empanado de pescado a la mexicana y esta combinación, una chuleta de cerdo. ¿Okay? Ajá. ¿Ves? Sucede que después que me lo como, siento un dolor aquí en el estómago, aquí arriba. Yo no tenía nada para el dolor de estómago. Pero yo he aprendido a sanar mis dolores. Exactamente. Y yo lo único que hice fue, me acosté, me coloqué mis manos aquí en la entrada del estómago, comencé a enviarme luz y a decirme, María, tú eres sana, perfecta, completa y entera. Estás sana, perfecta, completa y entera. Lo dije no sé cuántas veces, lo que sí sé es que no sentí más dolor. Sí. Y amanecí sin problema y comiéndome 2 huevos con queso y jamón de desayuno y 3 rodajas de pan. Sí. Mira, es así, mira, o sea, es lo como, es qué es lo que significa para ti eso. El significado es muy importante, porque hay muchas personas que pueden estar comiendo su zanahoria, su cuestión, pero que están mortificadas por algo y automáticamente ahí se perdió todo, ¿no? Entonces, mi invitación también es eso, a vivir con intención, el autoconocerte cada día, escribiendo realmente cuál es tu misión, tu propósito, y el que no lo sepa, pues que sepa que puede encontrar personas que, incluso las personas que son dedicados a las metodologías de la investigación, a pesar de que no son psiconeuroinmunólogos y no son terapeutas, ellos te pueden incluso ayudar. Tú le puedes decir, mira, yo quiero crear mi misión, mi visión y de mi vida, pues. Y lo puedes crear. Y a base de eso, pues ya tú vas a poder entender tu propósito. Las empresas tienen misión y visión. Los Sí, lo que humanos. pasa es que muchas empresas la tienen y no la cumplen. Esas simplemente la Bueno, pero tienen como pegadita todo, ahí. como en la vida, esto es así. El que quiere tener abdominales, que se ponga a hacer abdominales. ¿Sí o no? Ahora, en tu experiencia, cuando tú dices que alguien empiece a buscar esas creencias que están dominándole y que le impiden sentirse plenamente sana o con dolores de cabeza o con dolores estomacales o con problemas al caminar o con dolores de rodilla o dolores de mano, lo que sea, ¿ok? ¿Tiene la gente cultura de escritora para escribir o tiene No, o en general es un poco cuesta un cuesta tanto trabajo cuesta inducir mucho y ojalá que este video me lo vea una de mis, de mis pacientes que, mira, ella escribía en el iPad y ella al día de hoy dice, ay María, menos mal que lo escribí en el iPad, porque yo sí me llamo María Alejandra, ella me dice María, porque en el iPad a veces le sale y dice, imagínate si yo lo hubiese hecho escrito así a mano, estuviese mejor, Mira, mis porque hay una notas están conexión. hechas a mano, las notas que tomé para el en vivo de hoy. Sí, Porque una de las cosas que yo estoy ejercitando es mis manos. perfecto. Porque ahora los dedos son las yemas de los dedos las que hablan. No, tampoco la cosa es así. Efectivamente. Y es importante que retomemos la escritura, que te lo digo yo, que fui diagnosticada a los 9 años disléxica con discalculia. A los 9 años tuve la suerte de ser diagnosticada. Y entiendo qué significa, sé que es difícil escribir, entender, eso sí lo sé yo, pero al día de hoy también sé que la escritura es algo maravilloso,
Hay cursos de escritura consciente. Margarita Pasos, que al día de hoy es una persona muy influyente a nivel de liderazgo, Ujú. habla de que el 98% de las personas que escriben sus metas, tienen una visión y una visión, obtienen un resultado bastante impactante. Entonces, si ya hay otros que han caminado ese camino y que realmente, efectivamente, la escritura es algo muy poderoso, porque los primeros profesiones, por decir así, con más prestigio eran los escribas. Entonces, debemos retomarlo. Al día de hoy, en Europa, yo vivo en Europa, pero en Finlandia, en Suecia, ya están retomando otra vez los libros. Ujú. Ya están saliendo el mundo digital. Sí que es verdad que nos ha aportado mucho y lo podemos ver al día de hoy, pero hay cosas que definitivamente tenemos que retomarnos porque tenemos un cerebro que, que te lo digo yo de primera mano, que he estado en un sistema que solamente se evalúa a través de la escritura y la lectura y que tenemos que retomarlo, definitivamente, porque es al momento de yo aprender a escribir mejor, leer mejor, pues tuve una mejor comprensión de muchas cosas que hoy, al día de hoy, puedo comunicar. Pero es que además hoy, si te haces esclavo de las redes, no vas a leer, porque en las redes, después que tú haces un video de 1 minuto, ya la gente no te lo ve. No, ¿por qué? Porque estamos perdiendo la atención. La atención, y eso es importantísimo. Cuando yo le digo a alguien, préstame tu atención, yo tengo que ser coherente Mm, en que esa persona pueda estar atento a lo que yo voy a decir. efectivamente. Hay un libro que se llama Enfócate. Yo tengo un club de lectura, Ujú. donde proporcioné ese libro, Enfócate se llama, y habla mucho de eso. Búsquenlo. Ahora no me acuerdo cuál es el autor, pero yo te lo puedo dejar. El libro se llama Enfócate. Léanlo, léanlo, les va a cambiar la mente, incluso para con sus hijos, para con sus nietos, en fin, ese libro lo deberían leer todos. Que hay muchas cosas que que hay que retomar, porque ay, yo hoy estaba pensando, Dios mío, el marketing digital que está tan metido en todo, en la vida familiar, en la política, en todo, no, y dependiendo de quién más invada, te hace perder la doble visión, y yo diría que hasta la triple. Yo ayer coloqué una imagen donde los romanos solían colocar dos personas, pero así, Ajá, ¿ok? La cara de este lado y la cara de este lado. Y pregunté, ¿me pueden decir cuál es el significado de esa imagen? Solo ajá. una persona me respondió, se acercó, pero realmente el significado que le daban ellos a la imagen es para recordarnos que la vida hay que verla desde varias perspectivas, no una sola. Y a veces nos quedamos por el bombardeo enchufados en una sola visión y perdemos la globalidad. Y eso sucede a la hora de votar, eso sucede a la hora de comer, eso sucede a la hora de disfrutar, eso sucede a todo nivel. Sí, Y esto es y, terrible porque nos están tratando como objetos y no como sujetos. Y efectivamente. antes de continuar, aquí dice Sare, excelente, en la parte de las constelaciones familiares existen karmas respecto a lo indeseado que deben ser cerrados. La epigenética debe ser aunada. Sí, dicen que se comprobó que personas que habían estado en campos de concentraciones y que habían tenido procesos muy dolorosos y difíciles, Sí, en el ADN se llegaron todas esas influencias a todos los descendientes, ¿no? sí. Y, y entonces, bueno, eh, ajá, dime una cosa, ¿cuáles son los obstáculos más grandes que has enfrentado para que tu paciente se mantengan en sus propósitos, para que sean leales a lo que se proponen cuando se establecen un objetivo que es descubierto?
en la consulta y que lo tengan a buen final. Este, en función, vamos a decir, de estadísticas. ¿Cuántos son persistentes y cuántos Están raspados. captan las como diríamos en castellano? Sí, señor. Creo que todo lo que tenga que ver con el crecimiento personal, o lo odias o lo amas. Ujú. Los que se acercan a mí tienen el deseo ferviente de conseguir un resultado. Al día de hoy puedo decir que el 95% de las personas han conseguido sus resultados. No digo el 100 para no ser tan pretenciosa, pero sí lo soy. Podría decir el 100%. Y el detalle es que he conseguido el método de que como se sienten bien a la primera consulta, pues entonces se van así como muy alegres y después vienen otra vez, pero ya vienen como muy maltrataditos otra vez. Entonces hay que volverlos a levantar. Entonces he creado un programa de 4 semanas, de 4 sesiones, Ajá, ok. para que tú al final de la sesión tengas esa intención clara, concisa, con esas emociones elevadas y con el dónde tú vas a vivir. O sea, primero es la intención. Segundo es cómo lo voy a vivir. Por ejemplo, mi intención es ser, por si es una persona emprendedora, que mi panadería sea la primera panadería de la ciudad en tales características, vendiendo estos productos. Muchas veces, eso es otra cosa, vivimos sin presupuesto. Entonces, tenemos que poner incluso cuánto vamos a ganar, cómo va a ser nuestro equipo de trabajo, cómo me voy a sentir, son las emociones elevadas. Estoy Ujú. enamorada de mi empleo, trabajo, puedes poner que si trabajas 6 horas, 7 horas, 8 horas, tú también tienes que ponerte el límite, cuántas horas vas a trabajar, ¿ok? ¿Para qué? Para disfrutarlo con mi familia, para invertir, para seguir creciendo mi negocio, para ir al gimnasio. O sea, vas a poner todo, todo específicamente y estas 4 semanas son para eso. Y Ujú. vamos a trabajar de manera específica, medible, alcanzable, que sea relevante para ti, cuál es el nivel, tu grado de compromiso y en cuánto tiempo lo vas a hacer. Primero pasamos por el método rompe el esquema, que es el destructor, o por decir, el comprendedor de esas creencias, a falsas creencias, vienen de ti, vienen El de que tu familia. te hace aterrizar, ese es el que te hace El que te aterrizar. hace Ubícate, aterrizar ese porque es el tienes el ubicate, ticket. ese es el ubicate. El Ubicatex, que lo podemos comprar en Ok, este programa. ajá. ¿Qué pasa? Esas personas cuando empiezan a despertar y empiezan a darse cuenta y empiezan a ver cosas que son capaces, que antes no se sentía capaces, esto es algo que no tiene fin. Ahora, podría ser algo así como aprender, como enseñar a un niño a gatear, luego a pararse en sus dos pies sostenido en la pared, luego ir aquí trastabillándose, pero se levanta y se vuelve. Sería algo así, Sí, como porque requiere de mucha constancia, de mucha persistencia, con muchas ganas de. sí, sí, o sea, las personas que toman el programa Rompe el Esquema son personas que están decididas a hacer un cambio. Ya saben, ya lo saben, ya entienden, porque ya lo saben. O sea, ya no vamos a caer en lo mismo de que es como cuando tú le das la oportunidad a alguien, le das la oportunidad en un momento que te cansas. Si tú te invirtieras toda esa energía en disculpar a los demás, al decir, en aceptar, decir, bueno, vamos otra vez, venga, va, y lo dedicaras para ti, imagínate dónde Ujú. estás. Entonces, es transformarte y sacarte desde ese espacio de carencia o de desvalorización o de supervivencia, y por eso digo, o sea, cambia el discurso de un estado de superación realmente a una historia que vaya con propósito, con visión, con liderazgo, con empoderamiento y de autovalorización. Cuando tú ya entiendes cuál es tu valor, cuál es tu posición incluso dentro de tu familia y que sabes perfectamente cuál es tu función, qué viniste, qué papel viniste a desempeñar, ahí la cosa es
no diría magia porque, pero sí diría que empieza a moverse como un vehículo que, como le digo yo, que es la bicicleta de la vida, que tú empiezas a pedalear, taca, 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 y disfrutas el viaje. El Y proceso. al tu momento de tomar esa decisión, de hacer el clic, de decir, ya, este es el momento, soy suficiente, estoy empoderada, sé que cuál es mi propósito, ya yo sé qué es lo que quiero, cómo lo quiero, van apareciendo las cosas y aparte de eso, las personas empiezan a ser cómplices de, y ya entiendes dónde estés tú la invitación, donde tú te sientes plena. Y como tú estabas hablando de la soledad, ¿no? O sea, disfrutar la soledad, estar en soledad es bien, pero sentirse solitario es allí donde es el punto, como con esa línea muy delgada, ¿no? Ya. De cómo puedes entender que tú pasas un divorcio y no es que estás divorciada, o sea, no vas a vivir divorcio, o sea, pasaste por un divorcio, pasaste por una enfermedad, yo pasé por unas cosas, pero no, yo no soy eso, ya yo no lo soy. Y es esa autocompasión. Si somos compasivos con los demás, seamos, utilicemos esa misma energía para hacer. Por eso es que yo creo que practiqué Aikido, porque es Ujú. la misma energía. Tú utilizas la energía del otro contrincante. Entonces, ¿cómo tú tienes esa capacidad corpórea? Para mí puede ser que sea como medio fácil, aunque me costó porque tuve mi psiconeuroinmunóloga por 3 años. Ujú. Y fue que yo empecé a retomar, pero me conectaba con esa niña, con esa joven, que sí entendía de cómo mover su cuerpo para, para poder ser activa en mi arte marcial, pues, o por lo menos cuando yo hacía natación. Yo sabía cuánta potencia tenía que mover en mi cuerpo para poder llegar a la meta y estar en las primeras. ¿Ves? Entonces, Bueno, es algo del cuerpo. tuviste la suerte de que lo que aprendiste lo viviste previamente, porque Sí, puede ser que porque somos hayan vehículos, especialistas que no somos hayan las sumas de no todas hayan esas tenido la vivencia y le llamó la atención esa disciplina y la estudian. Ya ese es un plus el que tú tienes, ¿no? sí, Porque o sea, pero es lo eso, viviste en conectarnos ti. también, es también conectarnos con esas vivencias. He tenido personas que hemos tenido que limpiar ese vínculo, a lo mejor no perdonaron el padre, pero sí el vínculo de padres que han sido abusados, abusaron a sus hijos. Yo he tenido pacientes que lamentablemente fueron abusados por su hermano, su primo, y a veces no, los recuerdos no son bellos. Por ejemplo, yo pude haber tenido momentos bonitos, pero es sanar, aprender a sanar ese vínculo con eso y poder sacarlo de allí y poder que la persona se vuelva a reconectar. Alejandra, hay algo que a mí me está dando vuelta, ¿no? Ujú. Desde hace tiempo. Y es Vale, que ahora vivimos en la época de la vulnerabilidad, de la ajá, fragilidad. Se habla mucho de empoderar a la gente porque me supongo sí, que lo creen vulnerable o efectivamente, frágil. ¿Ok? Ok. Pero yo también y también he pensado, si no es que estamos abusando a veces de algunas vivencias que hemos tenido. Porque, ¿será que hay un destape? Como cuando se fue Franco de España, que dijeron que vivió la época del destape, donde ahora, ¿quién no ha sido abusado? ¿Quién todos, no ha todos sido hemos sido maltratado? víctimas de Entonces, ahora ni siquiera tú puedes tocarle una mano a una mujer siendo hombre, porque ya la estás abusando de ella. Y ahora vivimos de escándalos en escándalos, de abusos, que yo te voy a confesar. uh-huh. Yo no sé si es para mantenernos distraídos de otras cuestiones fundamentales y porque yo digo, Dios mío, entonces en toda familia hubo un abusador, un Sí, tío, un primo, siempre hay un perpetuador. Sí, 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 siempre siempre, hay, siempre siempre existe, hay. Pues, siempre, sí. entonces me considero afortunada porque yo no considero, gracias a Dios que en mi familia no hubo
ese tipo de abusos. Hay muchos tipos de abuso, no solamente físicos. No, no, pero estoy hablando de los abusos físicos, que es donde más se llama la atención hoy en día. A esos Ah, bueno, abusos me estoy y por refiriendo. lo menos yo en mi familia, o sea, yo tampoco lo he tenido. Yo en mi familia nunca ha habido ningún abuso que yo sepa y he estudiado, pero que sí sé que existen. Pero claro, en la consulta donde yo estoy, no todos han sido abusados, o sea, muy pocos, muy pocos. Ya. Este, em, van a haber abusos de otro tipo, eh, que a lo mejor puede ser que ha visto abuso, porque eso también hay, pero el cerebro, el detalle es que el cerebro Ujú, lo vive de una manera, o ujú. sea, el impacto emocional, cada quien lo vive de una manera diferente, Claro, muy claro que sí, claro. Entonces, rompe esquema, tú has probado tu modelo, te funciona y además sientes que hay apertura de la gente para ir a encontrarse consigo mismo, a sanar. O al sea, día tú de hoy crees que creo hay que una con disposición más, a sanar, porque como ahora, por cierto, te iba a preguntar, ¿te han llegado de esas personas que se han pasado por todos los coaches habidos y por haber? eh, eh, yo, por ejemplo, he tenido personas que he tenido que decirles que si están haciendo otra terapia, no me interesan. No, yo he tenido personas que no he querido atender, incluso por varias razones. Porque hay personas que sí efectivamente siento que si tú vas a hacer un programa, yo les Ujú. recomiendo que hagan siempre ese programa, o por lo menos dos como máximo, pero no puedes estar habiendo porque entonces no te estás respetando tampoco. Y eso tiene que ver con el consumo de exceso de, De de información. de información, porque existe la dopamina barata. El problema es que Es correcto, es correcto. Ahora sonríe, sonríe, sonríe y la dopamina ya sale. sí, la gente le gusta la dopamina barata, quiere tener el resultado ya, Ujú, quiere ser adivino, o sea, o sea, no existen las bolitas adivinadoras. ujú. Ajá, vamos a ir concluyendo, querida Ok. Alejandra. Fíjate algo. Déjale dos tips a nuestra audiencia que crea que puedan serle útil para aliviar X situación. Suponte, dolor de rodilla o dolor o los calambres. En estos días me dijo una compañera amiga que había un col, el- tú sabes que, si no me equivoco, el colcho del vino se hace con alfornoque, creo que se llama algo así. Entonces, que eso era buenísimo para los calambres y que ella siempre cargaba uno en su cartera. Sí, porque es el ancla, es su creencia. Es su creencia, ¿verdad? Sí, Utiliza como un ancla. Sí, sí, mira, señor. yo considero número uno, las recomendaciones que yo doy siempre antes de acostarte a dormir: Ujú, no mires, reduce las noticias lo más que puedas. ujú, No te digo que no estés informada, pero reduce el porcentaje de noticias, reduce el móvil antes de acostarte a dormir. Aplica rutinas en la mañana de una ducha y sentir cómo cae el agua sobre tu cuerpo, respirar profundo, dedicarte 5 minutos en la mañana para sentir el peso de tu cuerpo, para sentir la temperatura, para sentir el ruido que está a tu alrededor y respirar. Ese es el primero, es la respiración. Segundo, relaja tu diafragma que está debajo de tus pulmones, porque a veces puedes sentir que estás respirando como muy corto, pero no es tus pulmones ni es que tienes un problema respiratorio, no, a veces es el diafragma que nos estrangula un poco. Y estos puntos de aquí, el tapping, es tocarnos aquí Aquí, y decir aquí, ¿no? Aquí, ¿no? aquí,
en la Ay, cabeza. a mí me enseñaron que aquí, en el timo, No, el timo queda acá. El de este timo queda, lado, no, el timo queda en el medio. aquí. Sí, abajo. Ok. Aquí queda la tiroides y aquí queda el timo, Ujú, en esta área. ok. Estabilizarla porque el timo es la glándula que se activa Ujú, para sentirnos enérgicos, ujú. para sentir lo del abrazo, reconocernos, decir, eres la persona más increíble y maravillosa que conozco, porque eso va a estimular también oxitocina, triptófano, abrazar a tus hijos, abrazar a tus familiares, hacer un detox de las personas. Yo estoy segura, y aquí hay muchas personas que repican el teléfono y esa persona no la quieren atender. Y es un recordatorio. O le pones un límite a esa persona o deshazte de todo aquello que te perturbe. Si no te puedes deshacer por el resto de tu vida, ten una cuarentena. Tenemos que tener cuarentenas, espacios de intimidad, no de estar al solo, no, de intimidad contigo mismo para poder reorganizar ciertas cosas en ti. Sí, el amanecer y el anochecer son básicos para esos espacios de intimidad. Por aquí dice Saredil, a propósito de la dopamina y otros neurotransmisores positivos, cuya generación parece fácil, es el símil de la venta de la felicidad. Bueno, sí, porque ahora estamos en la dictadura de la felicidad. Hay que ser feliz a como de lugar. Bueno, Yo te voy a decir, más ajá, frustración, por eso está creando mucho más frustración, claro, ¿ok? Y por eso es que no podemos ser víctimas de nuestras historias de superación. No, tenemos que ser historias que tengamos una visión, que sabemos que va a ser una adversidad, vamos a tener adversidades, existen las adversidades, señores, existen, existen los momentos de tomas de decisiones. Lo que pasa es, vamos a trabajar de que no entremos en pánico cuando tengamos que tomar una decisión. O tampoco irnos así, no, jajaja, no, sí, ya veremos cómo hacemos. No, vamos a hacernos como va responsables. viniendo, vamos viendo, como diría Eudomar Santos. Yo viví ese modo muchos ¿Sí? años, realmente no me aportaron muy poco y al día de hoy te puedo decir que podemos trazarnos un plan, lo que pasa que la gente no está dispuesto a pasar 365 días en el plan. Ahora, lo importante es darse cuenta. ¿En qué sentido? Que estás violando tu plan. ¿Ok? Entonces, es como si yo digo, yo me voy a dar el permiso para vivir hoy mi tristeza. Hoy. Exactamente. Pero ya mañana, no. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cómo lo yo hago? ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo, cómo? Es una locura. Yo cojo, me levanto y digo, me miro al espejo, enciendo la luz del baño, me miro al espejo y le digo, hey María, ya, ya, ya. Le doy 3 buenas sonrisas y digo, ya, hoy, a vivir, a vivir. Y me da resultados, me da resultados. Efectivamente, y nosotros también tenemos que contar nuestra historia, pues porque sabemos que estuvimos enfermas, estuvimos allí, sabemos lo que es, y sabes lo hermoso que recuperando la salud, ya no te estoy diciendo dejar de ser enferma, no, recuperando tu salud y sintiendo esa segunda oportunidad, ya tú sabes que no la quieres volver a perder. Y entiendes y comprendes y tu cuerpo lo sabe que es cambiando esos hábitos, cambiando esa actitud por completo. Víctor Cooper lo dice. No sé si conoces a Víctor Cooper. Él lo dice, cuando yo lo conocí a él, él apenas estaba dando las primeras charlas aquí en Barcelona. Y él decía, la actitud multiplica para bueno y para malo también. El tener una mala actitud también te va a multiplicar y te va a acidificar tu cuerpo y te va a potenciar las células. Mira, ¿qué hablan los doctores de cáncer? Las células cancerígenas. Bueno, entonces existen las células inteligentes y hay que hablarle a esas células inteligentes. Así es, así es, así es. Yo te digo, hay mucho por hablar sobre este tema.
Lo que pasa es que ya está el tiempo, ya está superado. Sí, Te invito a que sí, hagamos una serie de en vivos para ir sembrando esa conciencia de exactamente. lo que significa vivir el aquí y el ahora centrado en nuestros proyectos. Porque creemos que vivir el aquí y el ahora pareciera que fuera contrario a proyección de vida. Y yo construyo el futuro hoy, centrado desde el hoy, proyectos hacia adelante. Mira, algo Entonces, muy bonito que aprendí en estos días de un pintor que tiene una exposición que se llama La Última Cena, que su objetivo es que vaya al Vaticano. Es un señor de uh-huh, 70 y algo, y él uh-huh, está hablando de proyectos de a 2 años. uh-huh, Imagínate, yo diría, Dios mío, esto es un lujo, ver a un señor a esta edad con unas obras maestras, que es pintor reconocido, se llama Álvaro Gómez, creo que es uh-huh. zuliano, vivió muchos años en Barquisimeto, que él esté haciendo proyecciones de 2 años. Yo digo, este señor tiene una sabiduría que yo la quiero, o sea, yo quiero vivir eso, yo quiero proyectarme, quiero y también entender mis limitaciones, pues yo tengo mis limitaciones, tengo mis defectos y que te digo que aún con todo y eso, aún rotos, porque hay muchos que están muy rotos, podemos construir ese mundo y que tenemos que, el primer paso es hoy, el primer paso es hoy. Que nos va a tomar un tiempo, sí, vamos a vivir el proceso, también, vamos a vivirlo. Y si lo Vamos a vivimos vivir. juntos, vamos a llegar más lejos. Es Juntos correcto. vamos a Así es. llegar. A veces necesitamos del alter ego que nos ayude a darnos cuenta que podemos, apoyados porque somos débiles a veces, ¿verdad? Encontrar en Yo también otros les enseño ese, el alter ego. Yo les enseño que diseñen su alter ego y que les den su nombre y cómo claro, es y qué tal. Uf, eso es súper divertidísimo. O sea, mis terapias, mi intención es que sean divertidas, en complicidad, que trabajemos en equipo, porque entre más personas somos las que tengamos algo que comunicar, estamos haciendo bien nuestro trabajo. así es. ¿Tú trabajas online también? Yo trabajo como administrativa en una clínica de ortodoncia. eh, Ok, pero me refiero a tu trabajo como no, psiconeurólogo mi trabajo como psiconeuroinmunólogo lo hago online. lo Exactamente. haces online. Ah, Es ok, un perfecto. programa de 4 sesiones Ujú, con 30 minutos antes, que es una cita para yo entender el mapa, como el ujú, panorama, y ujú. son 4 semanas que trabajamos y la persona termina con su intención bien formulada, ya ha pasado por el aterrizaje de romper el esquema y poniéndole estrategias. Mamá, ¿dónde está mi mochila? En la sala. Mochila. Querida Alejandra, muchas gracias por haberme permitido compartir contigo estas horas. Este video va a quedar Grabar. grabado para que los vean en diferido. Y por favor, si tienen alguna persona que considera que les es útil el mismo, compártanlo. Además, dejen su me gusta, dejen sus comentarios para que más tiempo Instagram lo tenga visible. Y por otro lado, este video será descargado hoy en la noche por mi cuenta de YouTube, María Andrade Rodríguez, Códigos del Conocimiento, Excelente. para que lo puedan disfrutar también completo, porque están en dos, ahora, hoy lo hicimos en dos partes porque Instagram nos sacó del vivo, entonces voy a editarlo en las dos partes para que quede integrado y puedan disfrutarlo. Así que se suscriben al canal, le dan un like, es gratuita la suscripción y nos apoyan en nuestra tarea de divulgación. Vale, ¿Quieres muchas despedirte, María gracias. Alejandra? De verdad que te admiro muchísimo, te felicito. Gracias por contactarme y darme esta gran oportunidad. Y bueno, seguimos en contacto. Seguimos en contacto y ojalá venga un en vivo más sobre algo concreto. Buenas noches, querido. Ahí tiene a tu hijo. Mira, ¿qué será mejor para terminar este en Sí, vivo? señor. Dios le bendiga. Cuídense mucho, ¿eh?
dile adiós. Bye. Adiós.